Hay que hacer un test de alergia para ver a qué alergeno es usted sensible. Una vez que uno sepa qué cosa es alérgica, lo que hay que hacer es hacer un tratamiento de desensibilización con vacunas. Estas pueden ser por vía oral o por vía subcutánea. Lo que se trata es de darle justo lo que le hace mal, en forma gradual y progresiva durante cierto tiempo, tratando que el organismo comience a crear una inmunidad, una tolerancia inmunológica. Vaya aceptando lo que usted antes le hacía daño, de algún modo el organismo se vaya acostumbrando a convivir con estos alergenos y no tener síntomas. Es el tratamiento ideal, la dermatitis alérgica, la rinitis alérgica y también del asma bronquial. Doctor, entonces tienen que cuidar a los niños porque esta ciudad es una ciudad muy fría, muy húmeda y sí trae alergias nasales, asma. Así es, así es. ¿De qué manera? Siempre lo que recetan ahora los médicos es mucho líquido, mucha agua. ¿Es cierto eso? Es bueno el líquido porque va a fluidificar el moco, diluir la flema. Y de noche, sobre todo, no conviene darles leche porque el moco se va a deshidratar más, se va a volver más seco y va a tener más tos y dificultad para respirar. Pero algunas indicaciones que pueden ser generales se les sirve para todos. La habitación del paciente. Mientras menos papeles, periódicos, libros, cuadros, juguetes, alfombras, tapizones, remisas, mientras menos objetos que acumulen polvo, mejor. Que no entren perros, gatos, aves a la habitación porque también la caspa del animal produce alergia. Como factores desencadenantes de la rinitis alérgica tenemos los olores penetrantes, gasolina, cera, pintura fresca, humo de cigarrillo, insecticida, detergente, naftalina, barniz, alergia, olores penetrantes hay que evitar. Tomar bastante líquido, como tú me dijiste, sí. El líquido es bueno, sobre todo tibio, y si no, inhalar vapor de agua, que eso también le va a fluidificar el moco y diluir la flema. Mil gracias, doctor. Mil gracias. De las alergias, las benditas alergias, que de verdad creo que es poca la gente que puede decir yo nunca he tenido alergia a algo. Creo que el porcentaje de humedad es altísimo, sabemos en la ciudad de Lima, y por ende el 20% de los niños ya sufren de determinado tipo de alergia. Hay muchísimos y para ello tenemos, para que nos explique un poco mejor acerca de este tema, al experto, es el doctor Carlos Alberto Hinojosa Llerena, presidente de la Sociedad Peruana de Inmunología y Alergia. Bienvenido, doctor. Un poco saber primero definir el término alergia, porque a veces confundimos otros síntomas con el tema de las alergias. La alergia es una reacción anormal o distinta del organismo ante ciertos elementos, ya sea ingestantes, inhalantes o contactantes. Quiero decir esto, por ejemplo, si una persona, un niño tiene una predisposición constitucional, o sea, genéticamente está predispuesto. De padres asmáticos. Ahí está, muy bien. Y la posibilidad de que los niños tengan un alto porcentaje de alergias es de un 70% cuando los dos padres son alérgicos, lo que baja a la mitad cuando uno de ellos lo es. Y más aún, si la madre es fumadora, el porcentaje es mayor. Entonces, si este niño nació con esa predisposición constitucional y inhala alergenos del medio ambiente, como tú lo acabas de mencionar, tenemos un alto porcentaje de humedad en nuestra capital, donde los alergenos prevalentes son los hongos y los ácaros, que están en el relleno de colchón, que están en las alfombras, tapizones. En toda parte. Exacto, en el polvo de dormitorio. Inhala estos elementos y se produce una inflamación de las fosas nasales y de los bronquios. Cuando esa inflamación de las fosas nasales, el paciente tiene congestión nasal. Esto sería por inhalación, entonces, alergia por inhalación. Por inhalación, exacto. Congestión nasal, estornudo, destilación. Estamos en presencia de una rinitis alérgica. Pero si esto se produce, por ejemplo, a nivel de los bronquios, el niño tiene tos, le silba el pecho, le ronca, tiene dificultad para respirar, estamos ante la presencia del asma bronquial. Del asma bronquial, o sea, hay varios tipos de alergia. El que se puede dar a través de las vías respiratorias. Y el otro también cuando se ingieren cierto tipo de alimentos. Cierto tipo de alimentos. Por ejemplo, hay alergia a los alimentos, a medicamentos también. Los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, muchas madres le dicen, le he dado unas gotitas para la fiebre, para el dolor. Claro, con ese tema de automedicarse o de medicarle a nosotros. Claro, muy bien que señales esto, la automedicación es importante. Van a la farmacia, le dan unas gotas para la fiebre, y comienza a enroncharse, comienza a salir unas ronchas en todo el cuerpo. Y es peligroso, ¿por qué? Porque ese es el primer paso, esta roncha. Después se le hincha los labios, se le hincha los párpados y el niño puede tener dificultad para respirar. Entonces, eso es peligrosísimo, puede llegar a tener un shock anafiláctico. En ese caso, por ejemplo, de los medicamentos. Pero hay otra gente que es alérgica a los alimentos. Por ejemplo, alguien comió camarones y de repente también se comienzan a hinchar a tener este problema. Hay que actuar inmediatamente.
porque el paciente se puede morir. ¿Qué es lo que pasa? Creo que hay una reacción inmediatamente en la laringe. Exacto. ¿No? Hay un edema de laringe, se cierra la laringe, se comienza a asfixiar. Entonces ya el paciente o los familiares tienen que estar preparados ante una emergencia de ese tipo, porque si lo deja el paciente se asfixia y se muere, lo que se llama el shock anafiláctico. Fíjate cómo todo puede pasar si una persona no sabe, o por lo menos no está diagnosticada por su médico ante una alergia, que es peligrosísima si es que no se actúa inmediatamente. Tendríamos que pensar entonces, retomando el tema de una persona de un niño que está con la predisposición genética. Ajá. ¿Qué se debe hacer? ¿Cuál sería lo primero que tendríamos que hacer para poder evitar que él también caiga en ese cuadro, ¿no? Bueno, muy bien, mira, si los padres son asmáticos, riníticos o un problema de alergia de piel, ¿qué consejo le debemos decir a la madre cuando ya tiene el producto de la concepción? Decirle que le dé la lactancia el mayor tiempo posible, es decir, por lo menos unos 6 meses. ¿Qué estamos haciendo con eso? Que si nosotros, por ejemplo, le damos una leche distinta, una leche de vaca modificada, y no le damos la leche materna, el bebé, su sistema inmunológico, va a reconocer estas proteínas como extrañas, como que no le pertenecen. Va a empezar a sufrir de muy temprano. Entonces, comienza en sucesivas ingestiones, va a tener problemas de alergia. ¿Y qué es lo primero que le sale? Y eso tiene que estar atenta a las madres. ¿Qué es lo primero que le sale? Primero le hacen unas lesiones, unas vesiculitas, después deja una costra y que le pica bastante. Primero es en la cara, después en el tronco y después pasa a la región flexural. Estamos ante la presencia de la dermatitis alérgica o dermatitis atópica. Entonces ya nos está diciendo que ese bebé con el tiempo puede tener rinitis alérgica o asma bronquial. Entonces tenemos que estar con las antenas paradas para evitar que esto suceda. Y como tú me dices, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, ya sabemos que es un futuro asmático. ¿Y cómo sabemos más aún? Te voy a decir algo. Que ese paciente puede ser un futuro asmático. Generalmente esos niños transpiran demasiado. Realmente cuando le dan al bebé la lactancia natural está empapadito en sudor. Realmente moja el brazo de la madre. Sudoraciones profusas. Y otro signo que capaz hay que señalar, porque tengo bastante experiencia en esto. No, doctor, brevemente, porque justo tenemos que ir a pasar a otro tema. Bueno, el tema está interesante, es muy complejo y lo podríamos hablar durante 1 hora, 2 horas, pero algo para resumir brevemente que nos pueda ayudar como madres. Ahora entonces, como vamos a decir, ¿cómo hacemos? Dijimos al comienzo que el polvo de la habitación, los hongos consagros que están en el dormitorio son los que inflaman los bronquios. Señora, limpieza permanente y continua del dormitorio. Mientras menos papeles, periódicos, libros, cuadros, juguetes, alfombras, tapizones, repisas, mientras menos objetos en su dormitorio que acumulen polvo, mejor. Que a su habitación entren perros, gatos, ¿sabes? Porque la caspa animal también produce alergia. Evitar los olores penetrantes, irritantes, gasolina, cera, pintura fresca, humo de cigarrillo, insecticida, detergente, naftalina, barniz, lejía. Olores fuertes también pueden desencadenar esto. Pero es importante señalar que estamos resumiendo porque hay muchas cosas que decir. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Nos ha ilustrado así brevemente, pero creo que ha sido de mucha ayuda para nosotros, sobre todo las mamitas, ya sabe. Y a no automedicarse o darle la medicina que nosotros pensamos a nuestros hijos. Hay que llevarla a un especialista. Gracias al doctor Carlos Alberto Hinojosa Llerena por haber hablado un poquito sobre este tema, alergia infantil.